El sábado en la mañana nos juntamos en Tu Plaza ADN, una plaza en la que conversamos, compartimos y colaboramos. En esta plaza te contamos buenas ideas, historias de confianza y cooperación que nos ayudan a encontrar soluciones para hoy, cuidando el mañana. Junto a Lucía López, encontrémonos en Tu Plaza ADN. Es una presentación de Recifast, manejo de residuos y logística sostenible, y Generadoras de Chile, energía segura que transforma vidas. Aquí estamos nuevamente, sábado, 9 de la mañana en Radio ADN. También saludamos a la gente que se conecta a través del YouTube de ADN y nos quiere ver. Estamos aquí hoy, sábado 1 de noviembre. Saludamos a todas y a todos. También a quienes en este fin de semana están recordando a sus seres queridos. Es un fin de semana especial. A quienes han disfrutado con sus niños en las calles también. Y los saludamos también porque en este espacio nos gusta, somos una plaza. Así que nos gusta encontrarnos para pasarlo bien, pero también para compartir buenas ideas, soluciones sostenibles, decimos a los desafíos que enfrentamos tanto como país, como personas, como comunidades, como planeta. Maneras de colaborar tenemos y algunas hemos conocido durante este último tiempo y se relacionan con la construcción en madera. De eso vamos a estar hablando. ¿Ustedes tienen recuerdos de construcciones en madera, por ejemplo? Porque hoy día pareciera que más se hace que se utiliza el concreto, ¿o no? Yo como que tengo la sensación de que por allá avanzó y que las casas de madera, al menos en algunas grandes ciudades, quedaron en el pasado. Sin embargo, parece que son la solución del futuro para poder efectivamente seguir construyendo, pero de una manera más armónica con la naturaleza. Es un tema que tocamos en algunos capítulos y del que vamos a ahondar en este capítulo, en el que además vamos a aprender de otros temas de sostenibilidad, porque durante el mes de octubre hubo un montón de eventos relacionados con sostenibilidad que los estuvimos anunciando, por ejemplo, en los microespacios de Radio ADN durante la semana, pero que también los hemos estado adelantando durante los capítulos anteriores de Plaza ADN. ¿De qué se trataron? ¿Qué se habló? ¿Y cómo poner a Chile en el concierto internacional en materia de acciones o planes para enfrentar el cambio climático? Recordemos que Chile es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático, entonces no solamente es importante, sino que también es una gran oportunidad, porque tanto el mundo privado como el mundo público han encontrado maneras de trabajar juntos para poder avanzar en un desarrollo que incluso presenta, como yo decía, oportunidades estratégicas para el país en materia de, por ejemplo, las energías renovables u otros temas que vamos a estar ahondando en este capítulo, que viene súper sostenible ambiental. Hay otros capítulos que están más dedicados a la sostenibilidad social, en este súper sostenible ambiental, como bien ha sido el mes de octubre. Así que para cerrar, tenemos esta conversación en la que vamos a aprender mucho, como siempre. Voces diversas, conversaciones necesarias. Escuchas Plaza ADN. Ya, yo les decía que vamos a hablar de construcción sostenible en madera. Y para eso estoy saludando a la gente de la cámara, porque yo estoy acostumbrada a hablar para radio, pero se me olvida que hay una cámara aquí, y para la gente que nos está viendo a través del YouTube de Radio ADN, un saludo a la cámara. Bueno, está Nicolás del Río, director de arquitectura de la Universidad San Sebastián, de la sede de Santiago, además director de la oficina DRAA, especialista en construcción en madera. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola, muy bien, gracias, muy contento de estar acá. Muchas gracias a ti por venir. Y María Fernanda Aguirre, que es directora ejecutiva del Chile Green Building Council, que es una organización internacional además, y miembro del Comité de Sustentabilidad del Colegio de Arquitectos de Chile. Muchas gracias por estar aquí, María Fernanda. Muchísimas gracias, Lucía, por la invitación. Feliz de poder aportar desde acá. Bueno, yo, si alguien tuvo la oportunidad de escuchar en Radio ADN durante las semanas pasadas, estuvimos anunciando que en el MUT, en el Mercado Urbano Tobalaba, aquí en Santiago, se estuvo mostrando una exhibición de proyectos arquitectónicos de construcción en madera de la Universidad Aalto de Finlandia, en un intercambio de conocimientos entre la Universidad de Finlandia y distintas universidades de la región, entre ellas entiendo que la Universidad San Sebastián, pero además promoviendo también esta idea de la construcción sostenible en madera. Cuéntanos un poquito a propósito de eso, que hicimos también tener esta conversación. ¿Por qué la construcción en madera es más sostenible, Nicolás? A ver, una excelente pregunta que lleva décadas. ¿Ya? Se ha ido acentuando, ha tenido altos y bajos momentos de mayor interés y momentos, lamentablemente otros momentos de menos interés, cuando se ha mezclado o se ha tratado como de llevar hacia lo que es un greenwashing, ¿cierto? Ofrecer todo como sustentable, pero se ha ido consolidando lo que realmente podríamos entender como sustentable, que tiene varias aristas, ¿ya? Bueno, nace de, si uno va como a la base, vamos a hablar de datos. Y datos, vamos a hablar de huella de carbono,
Vamos a hablar de energía involucrada en el proceso de producir los materiales, o sea, la energía involucrada en producir el acero, el aluminio, es altísima, cantidad de kilowatts incluidos, luego en el cemento también, y la madera, por ser un material orgánico, ¿cierto? No tiene esa carga y hace que inmediatamente tenga una carga, una embodied energy, una energía incluida muchísimo más baja. ¿Ya? Entonces, ese es el primer índice. Después hay otros que se extrapolan. Por ejemplo, la madera en sí es un material que absorbe carbono, ¿cierto? Es la esencia de la madera, es absorber carbono del aire, entonces también está dentro del ciclo. Por eso se dice que cortar árboles y luego, por ejemplo, liberarlos por medio de la quema, ¿cierto? Que lo que vuelve a hacer es liberar el carbono, ¿cierto? Está dentro de un ciclo, no se está incorporando nuevo carbono a la atmósfera, como sí es, por ejemplo, agarrar combustibles fósiles que están en el fondo del océano, ¿cierto? Y aumentarlo, ¿ya? Entonces, ese es un segundo índice. Ahora, si vamos más a la construcción, hay varios beneficios, ¿ya? Que tienen que ver muchas veces con la rapidez de la prefabricación, ¿cierto? Normalmente lo que se está apuntando ahora tiene que ver con prefabricación. Y ahí es donde la industria de la madera está logrando grandes avances y por eso creo que está retomando. Te decía antes que habían habido algunos bajos y esto tiene que ver con que las empresas que normalmente han sido proveedoras de madera van incorporando procesos ingenieriles de manera de entregar productos más avanzados que permitan estar en algunos casos equivalentes, ¿cierto?, a otros materiales como los que tú mencionas que tradicionalmente se han tomado en la industria de la construcción, ¿ya? Y los avances ahí tienen que ver normalmente con este sistema que es la prefabricación, ¿ya? Que es que en el fondo la madera tradicionalmente, si uno se imagina, claro, es probablemente de los primeros materiales, pero en ese caso es lo que se llama la madera aserrada, cortada, ¿ya? Pero luego para hacer grandes espacios, por ejemplo, ya no alcanzas a simplemente hacerlo con madera aserrada. Entonces se inventa hace décadas la madera laminada, que son una serie de aglomerados que te permiten, por ejemplo, hacer un gimnasio o grandes luces. Y así se van incorporando distintos procesos ingenieriles que hacen que la madera ya empiece a cumplir otras funciones y deje de estar como en un nicho, en una tipología que es solamente la cabaña o la casita. Claro, ¿ya? yo nací en Concepción. Mis papás se fueron a vivir allá muy jóvenes y me acuerdo que cuando tuvimos casa, no sé cuando vivimos en departamento, pero cuando tuvimos casa, que era una casita chiquitita, era una casita de madera. Y uno asocia la casita de madera a lo que tú dices, a la cabañita o a la casa chiquitita y que si vaya a construir en grande necesitáis más. Pero estuve recién en Finlandia y hay una enorme, por ejemplo, biblioteca pública, un espacio público construido en madera. O sea, allá sí, pero mueve mucho. Y tú, María Fernanda, que estás en esta organización, cuéntanos un poquito también qué es Green Building Council. Y me imagino que has tenido esta conversación o tenido la oportunidad de acceder a esta conversación en distintas partes del mundo, de cómo se piensa en la madera como la materia para la construcción del futuro. Sabes que es muy divertido porque justamente nosotros estuvimos en la Semana de la Madera guiando a una delegación de Fede Maderas, que es como la Corma de Colombia, si uno la quiere poner, digamos, en ese contexto, visitando la exposición en el MUT. Y justamente porque, digamos que a nivel latinoamericano, lo que se está haciendo ahora en términos de construcción en madera en Chile es súper referente para el resto de la región. Voy a hablar de la región, digamos, para la región latinoamericana. Exactamente. Nosotros somos parte de una organización mundial, somos 82 capítulos en el mundo, o sea, hay 82 países que tienen un Green Building Council. Lo que hacemos nosotros es fomentar entornos construidos sostenibles, entiéndase desde materiales, edificación, infraestructura, comunidades, planificación urbana, ¿cierto? Y ordenamiento territorial, justamente generando condiciones habilitantes y también articulando esfuerzos entre academia, sector público, ¿cierto? Sector privado, para fomentar que este tipo de cosas pasen, digamos, y que este tipo de discusiones tengan lugar. Y ahí, como tú bien mencionas, Lucía, yo creo que hay algo que ha pasado en Chile, que es lo acelerado, digamos, y que es una buena cosa, digamos, con que están pasando que están teniendo lugar ciertas discusiones en materia de construcción sostenible. Uno de los temas tiene que ver con política pública, digamos, con lo que está pasando en las constituciones nacionales determinadas que se presentaron desde Chile. Chile
tiene, digamos, un desafío no menor en materia de compromisos de acción climática, que tiene que ver con que fuimos la primera economía emergente, digamos, y de las Américas en tener compromiso de carbono de neutralidad por ley, en que tenemos, digamos, etiquetados energéticos, se acaba de actualizar la reglamentación térmica y eso presenta, es súper bueno, pero digamos que presenta desafíos no menores en materia de cómo nos movemos. Efectivamente, Chile es un país que es muy vulnerable, si tenemos 7, ¿cierto?, de 9 criterios de vulnerabilidad climática, pero cuando uno lo lleva a vulnerabilidad, digamos, de condiciones habilitantes, normativa, financiamiento, ya no somos vulnerables, digamos, hay un montón de indicadores internacionales y eso, digamos, tiene razón en lo que mencionabas tú, que tiene que ver con qué discusiones se están llevando a cabo y qué esfuerzos, el tema de la construcción industrializada, los métodos modernos de construcción, ¿cierto? Y cómo la madera ha salido de este mindset de asociarlo a lo que son las construcciones, digamos, que no son aptas para todo tipo de clima, para todo tipo de condiciones, en un país tan extenso además y muy sísmico como es Chile, porque nosotros también tenemos que acordarnos que somos un país extremadamente sísmico, que tenemos reglamentación en la materia y que por lo tanto la resiliencia en materia de construcción es súper importante. Digamos, dentro de esa discusión está la mitigación, la adaptación y la resiliencia tiene un componente social importante de que básicamente como tú no solo salvaguardas la vida de las personas, sino como esas personas se recuperan, digamos, y sacan oportunidades de este tipo de temas. Y ahí, digamos, los componentes culturales asociados, por ejemplo, a la madera, pasan a tener un rol súper protagónico porque tú ya no lo asocias, digamos, a un estigma negativo, sino que empiezas a reivindicar todo este concepto que tiene que ver con cómo construir confortable, abrigadito, ¿cierto?, en el Claro. invierno O cómo, por madera. ejemplo, mitigar las temperaturas cuando estás en espacios de puro cemento, puro concreto, y ahí la madera cumple otro rol. A propósito de los fenómenos que se extreman por el cambio climático, tú mencionabas las NDC, las contribuciones nacionales determinadas, ¿no es cierto?, que son los compromisos, los planes que hace Chile y que presenta al mundo a propósito del Acuerdo de París. Y lo interesante que tienen las NDC en Chile es, a propósito de estas oportunidades que yo mencionaba al inicio del programa, es que se conversan entre el mundo público, el privado. O sea, está bien alineada esa conversación de oportunidades para Chile. Y tú, Nicolás, has tenido la oportunidad también de avanzar en construcciones en madera. ¿Dónde crees tú que están los topes, por ejemplo, para, ya que es un compromiso de país, impulsar la construcción en madera, poder avanzar en esa línea, tanto a nivel de sesgos personales como también de problemas institucionales, quizás? Sí, esto es una conversación que nos pilla como bien parados, porque hay que reconocer que hay las mayores restricciones muchas veces son culturales. Y hay países que tienen una baja tradición maderera y incorporar en estas sociedades la madera es el doble de difícil, porque tienes que romper más Mindset, prejuicios y seguramente la industria viene más atrasada, qué sé yo. Que no es el caso nuestro. O sea, con excepciones de algunas ciudades, ¿cierto? Nosotros tenemos un país maderero, ¿ya? O sea, la industria y la tradición, especialmente de ciudades sureñas, digamos, desde Santiago al sur, es alta, ¿ya? Es decir, hay una barrera que como que ya se rompió o que nunca existió, básicamente. Entonces, esa es la primera. Luego, en cómo vamos hacia... Ay, perdón, tú me preguntaste específicamente por sobre las barreras para poder Sí. seguir avanzando entonces en construcción en madera, ya que incluso está como compromiso Claro, país. el otro es incorporarse como a lo que son ya las reglas actuales de la construcción. Por ejemplo, sumarse a la normativa sísmica. Y eso Claro, la que requiere, mencionaba María requiere Fernanda. una regulación de cálculo que está en este momento siendo revisada, ¿ya? Porque hasta hace poco los calculistas podían admitir edificios de hasta cierto tamaño, cierta altura, pero que está en revisión dado un montón de ejercicios internacionales. Hay otra que tiene que ver con el porcentaje de la resistencia al fuego. También son normas que se deben actualizar. Ahí tienes como un par de barreras que están siendo en este momento completamente analizadas para que ya no existan esos puntos y puedas de manera equivalente estar comparándolo con otros sistemas. Pero, por ejemplo, tú has tenido la experiencia primero de construir en Chile en madera, pero también me imagino de observar. En Chile hay grandes construcciones en madera y esas han podido avanzar bien, digamos, o por ejemplo, de construcciones más recientes que cumplan con los estándares actuales. Sí, lo que se nos pide a nosotros y se nos ha pedido hasta ahora es que tengamos que homologarnos con normativas extranjeras, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para avalar una construcción de cierto tamaño, nosotros construimos hace poco un museo en Puerto Octay de más de 1000 metros cuadrados. Entonces, lo que se nos pide es, y nosotros vamos, estudiamos la normativa canadiense, la francesa, la norteamericana, vemos cuál es la que podemos, y en base a eso hacemos una homologación. ¿No te das cuenta que entonces todavía no tenemos
el contraste Institucionalidad chileno, chilena que todavía. está en pleno desarrollo. Está, creo que en la revisión número 8, el proyecto de la revisión de normativa de cálculo, y la de fuego también va avanzada. O sea, debería salir muy pronto y eso debería destrabar ciertas cosas. Y dentro de las otras cosas positivas, claro, tú hablabas antes de los sismos. Bueno, no hay mejor material en ese sentido, porque Claro. la madera es flexible, tiene un índice de flexión altísimo, lo que permite liberar las energías que producen los sismos. Entonces, hay hartas cosas que nos resultan favorables. Si uno hiciera una especie como de estudio previo, ¿es Chile un país donde debería crecer esta industria? Tú ves el contexto local, la tradición, porque si lo vinculas también con lo que son las tradiciones de campo, luego lo que es la provisión, el suministro de las empresas, están todas muy cerca, ni siquiera si tomas como la huella de carbono traslado, transportes, son industrias que están cerca. Espérate, María Fernanda, al tiro tengo una pregunta para ti, pero quiero preguntarle un poquito más sobre eso a los dos quizás también, a Nicolás, pero a propósito de la experiencia que ha tenido con tu oficina y también con los proyectos que vas desarrollando de construcción en madera y esto de los mindsets, ¿no es cierto? Como los prejuicios que hay también. ¿Existe en Chile todavía el prejuicio de que la construcción en madera es como de más bajo nivel, por ejemplo? Porque una de las cosas que incentiva también en Chile ciertos cambios de hábito que en otros países no existe. O sea, yo te digo, estás en Finlandia, el aeropuerto, la gran biblioteca, todo en madera, digamos, y eso no significa que seamos menos desarrollados o que seamos menos ricos, por ejemplo. Aquí en Chile a veces para tratar de parecer como que emulamos cosas que no tengan que ver con nuestra cultura o con nuestros orígenes. Y ahí no sé si te has topado con alguna traba o al revés, las tendencias, por ejemplo, de diseño también están empujando la construcción en madera. Existen especialmente desde los centros urbanos, pero esa no es la realidad de ciudades sureñas que tienen esa tradición, donde una buena construcción en madera tiene la misma asimilación y un estándar equivalente a otro de material, como podrías decir. Entonces, esa batalla se está empezando a dar en las ciudades, que es donde va a tener que dar las grandes batallas, ¿ya? Alimentada, y afortunadamente alimentada, por cómo desde regiones se va avanzando, se está avanzando. El edificio más grande horizontal está en Los Ángeles, en el sur de Chile. Están estos museos, hay galpones, te puedo nombrar una serie de proyectos que están, por un lado, como probando nuestra industria, segundo, echando a andar la maquinaria de lo que es, por ejemplo, meterse en temas de normativa, para estar como preparados para dar las grandes batallas en ciudades, que es donde realmente va a hacer un cambio, ¿ya? Claro. Y ahí hay algunos proyectos que están empezando a entrar, que te podría nombrar, en Santiago, liderado por oficinas, liderado por empresas que están de alguna manera como punta de barco, ¿cierto? Forzándolos, porque si no se esfuerzan no van a suceder, porque la inercia de la construcción no los va a traer. Y también porque tenemos esta mirada como que de lo moderno se tiene que ver de cierta forma y es como vidrio, como concreto, como no sé qué, como que la madera es demasiado rústica, no sé. Y eso no está en otros países también que han avanzado mucho en esta construcción sostenible. Entonces, qué bueno saber que se están haciendo esos esfuerzos, porque cuando aparezca el primer gran edificio de madera aquí en Santiago y marque tendencia por su diseño, también va a ser un gran impulso para seguir pensándolo. Y que va a ser moderno, sí. Pero además de moderno va a ser lo que decía María Fernanda, confortable, cálido, va a mitigar temperatura, va a contribuir a la comunidad del entorno, o sea, tiene un montón de cosas positivas. Sin embargo, te quiero hacer una pregunta, María Fernanda, y que es como algo que perfectamente podría asustar o preocupar a mí y a quienes estamos escuchando sobre todo esto. La preocupación sobre los bosques. Porque también uno podría decir, pero bueno, nos vamos a poner a talar madera como locos, y eso es realmente sustentable porque supone que estamos preocupados de la tala de la madera en distintas partes del mundo. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahí? ¿Cómo se hace una industria de construcción en madera que realmente sea sostenible y que no esté pasando lo que pasa en el Amazonas, por ejemplo, que estamos cortando los árboles y eso finalmente es un problema para todo el planeta? Sí, a ver, yo creo que lo primero que uno tiene que entender es que nada en este mundo no deja huella, ¿ya? Todo lo que nosotros hacemos, digamos, deja una huella social, ambiental y la construcción en madera también, ¿ya? Nosotros, digamos, cuando hablamos de sostenibilidad, nunca separamos el componente social, ambiental, digamos, de lo económico, porque son pilares, tienen que estar todos en equilibrio, digamos, hay temas de gobernanza. Y quiero aprovechar un poco lo que se comentaba antes. Nosotros tenemos en el sur de Chile, en la Patagonia, se está construyendo el edificio de madera más alto de Latinoamérica.
oficina, que es una oficina llamada Talbot. En Santiago nosotros tenemos un edificio que es neto cero carbono y neto cero energía, que es un edificio que es el edificio Burgos, que lo pueden ir a ver. De hecho, se inauguró hace muy poquito, full en madera y con tecnología que se trajo incluso de Japón. O sea, ese edificio es un laboratorio. ¿Qué significa neto cero? Aprendamos al tirón. Neto cero carbono significa que ese edificio, digamos, cuantificó todas sus emisiones de carbono de ciclo de vida completo asociado a los materiales, las compensó y además es neto cero energía desde el punto de vista de que todo se alimenta, o sea, todo su consumo de energía es compensado por energías renovables no convencionales. Entonces es un edificio que su huella, Claro, digamos, entre lo es que casi deja cero. y entre lo que está haciendo, entonces Exactamente, y además netea. implementaron, digamos, un montón de tecnologías, que eso fue súper bueno, porque son tecnologías que no existían acá y ahora existen porque ellos las trajeron. Entonces, yo quiero ahí agarrarme de un tema que tiene que ver con el liderazgo. Nosotros tenemos, por ejemplo, si ustedes van a un proyecto súper conocido y que es súper famoso, el MUT. Claro. El MUT tiene un montón, donde se hizo, digamos, cierto, la exposición finlandesa, tiene un montón digamos, de partes del edificio que son hechas en madera y en madera que es reutilizada, digamos, ni siquiera reciclada, es madera que es reutilizada y además están construyendo el Campus Santa Rosa, que en realidad es Campus Santa Lucía, pero es donde estaba el edificio antiguo de Endesa, ¿cierto? De Enel. Ese proyecto, yo alucino con ese proyecto, porque ese proyecto va a ser el gran laboratorio que vamos a tener en Chile de temas de madera. Se están testeando temas de carbono, temas de resistencia al fuego, temas de construcción industrializada, de sistemas híbridos con concreto, digamos con acero, cómo se comportan en distintos contextos sísmicos. Y es un proyecto que es gigante y de uso mixto. Entonces, digamos que ahí, ¿qué quiero comentarte? Que ahí finalmente hay empresas que asumen este liderazgo porque son empresas que tienen voz, que pueden tener, digamos, esta posición y mostrar que sí es posible, que se puede hacer justamente para que esto después permee y se pueda, digamos, implementar desde iniciativas que a lo mejor son más pequeñas. Y a propósito de la pregunta original, otro tema también es que, a diferencia, ante la preocupación, digo, que esto no es que se tala, como tú decías, para que se vaya a quemar, sino que se tala para que continúe el ciclo de vida de la madera. Entonces, si queremos avanzar a una circularidad económica que nos permita cada vez tener que llegar menos a ese punto donde hay una basura o un residuo, sino que los materiales tengan mucha vida, ahí la madera, entonces cumple ese rol de sostenibilidad también en términos de que la tala se está haciendo o de que los bosques se están cortando pero me imagino que y ahí quería apuntar, hay que preocuparse también de eso en la normativa, ¿no? Sí, o sea, ahí está asociado todo el tema que tiene que ver con las cadenas de custodia de la madera certificada. O sea, tú tienes, digamos, en Chile organizaciones como FSC y PFC que lo que hacen es custodiar, digamos, que toda la parte no solamente ambiental, sino social y comunitaria en toda la cadena, digamos, de suministro de la madera cumplan con requerimientos bien estrictos, digamos, asociados a que tú respetes temas comunitarios y temas ambientales hasta el final de quien te entrega la factura finalmente de la madera que tú compraste. Y desde el punto de vista de la circularidad, digamos, y para cerrar, hay iniciativas lideradas por el Ministerio de Medio Ambiente que lo que están haciendo, se está trabajando, digamos, en un cuerpo de normas asociado a sacar indicadores de circularidad también, digamos, a la madera, asociado, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con el aglomerado, el formaldehído, o sea, el componente que ya no solo tiene que ver, digamos, con que de dónde provenga ni a dónde va, sino con todo lo que son los componentes químicos, también, digamos, en la industria de la madera, que ese sí es un desafío que también, obviamente, hay que abordar en la discusión. Oye, Nicolás, a propósito de la participación de la Universidad de San Sebastián ahí en la exposición en el MUT, que es del programa de madera, el Wood Program de la Universidad Aalto de Finlandia, esto también es una oportunidad para crear nuevos conocimientos. No solamente, no es la idea de importar conocimientos, sino que cuando se desarrolla una industria, se desarrollan nuevas oportunidades de trabajo. Están muy asociadas además a esas oportunidades de trabajo a las características del país. ¿Cómo funciona también ese intercambio de conocimiento y esa red que estaba armando el Wood Program con las universidades latinoamericanas? ¿Y cómo ustedes se involucraron? Porque tú, aprovechando que eres director también de arquitectura de la Universidad de San Sebastián, ¿cómo fue que participaron de esto? Sí, bueno, esto nace por un convenio que tenemos con Corma. Y Corma recibe la invitación de la Universidad de Aalto y a través de nuestra docente de Concepción, Anita Jara, ¿cierto? Recibe esta invitación y la gestiona para que la podamos traer a Chile, porque esta es una muestra que está itinerante por otros países también, ¿ya? Y bueno, a ver, esto está en el corazón de nuestras universidades, de la nuestra y de muchas, pero nosotros la hacemos muy propio porque también somos una universidad multisede. Y nuestras sedes están, como que uno diría, casi como que estratégicamente localizadas, porque está Santiago, está Concepción, está Valdivia y Puerto Montt, ¿cierto? Al menos hay un cuerpo ahí muy activo, y en especial en Concepción, ¿cierto? Donde está como el corazón maderero de Chile y después todo el centro de la Patagonia, en donde lo asumimos muy como algo propio.
¿ya? Tanto así que estamos muy involucrados a través de nuestros talleres, de la incorporación de tecnología. Tenemos talleres de corte de CNC, en fin, son todos los sistemas que van incorporando las universidades para ofrecerles a los estudiantes una manera temprana de estar en contacto con esto y ver qué es lo que provoca, porque también nosotros tenemos que saber construir, pero también somos arquitectos, es decir, tenemos el deber de imaginar, ¿ya? No solamente de saber construir. Entonces, que esté incorporado desde etapas tempranas hace que los talleres de arquitectura, los ciclos de charla, los talleres de Fabarque, que son estos que te estoy mencionando, estén muy activos en todo eso. Tanto así que ahora también estamos muy contentos porque en la categoría estudiantes, que fue lo que premió la Semana de la Madera el viernes pasado, sacamos 2 de los 5 lugares que se premiaron. Y una universidad justamente y con distintas sedes. Ganó Puerto Montt, ganó Santiago. Entonces nos sentimos como, bueno, estamos validando algo, le estamos proveyendo algo a nuestros estudiantes en donde se sienten motivados. Por lo demás, yo sí creo que hay algo contemporáneo con la madera. O sea, Claro. ya no Te iba a tiene, preguntar sobre no eso. tiene ese sesgo quizás que tuvimos un tiempo, que se siente como la cabañita. Hoy día la madera está en primera línea cuando está bien trabajada. Tuviste el pabellón que hizo Chile en Osaka, por ejemplo. Chile exportó eso y también lo exportó en el pabellón de Sevilla del año 92. O sea, venimos hace un rato haciéndolo. Pero además, Nicolás, me da la sensación de que los jóvenes de hoy, también los adolescentes, y sobre eso te iba a preguntar, tienen una mirada distinta respecto de cómo se consigue el bienestar o de qué es el bienestar. Entonces te iba a preguntar eso respecto de cómo es la mirada de ellos sobre esta idea de construir en madera y crear de una manera distinta. Mira, yo creo que hay un calce ahí porque, como tú dices, tiene una raíz que parece sencillo y fácil y económico, ¿cierto? Aquí no, o sea, si todo esto que estuviéramos hablando fuera un material complejo como el titanio, por decirte algo, tú dices, mira, no sé ni cómo lo consigo, ni cuánto vale, ni cómo lo trabajo. Es madera, o sea, de alguna manera algo que hemos tenido siempre a la mano. ¿Ya? Lo que ha cambiado son algunos avances tecnológicos que han incorporado, que han hecho que la madera, por ejemplo, salga de ese estado como más básico, con una acepción no del todo buena o liviana, qué sé yo, y pueda entrar en otras tipologías, en otros mercados. ¿Ya? Entonces, esa relación de los estudiantes la están viendo, porque pueden proyectar algo muy sencillo, pero que inmediatamente lo posiciona como una buena pieza de objeto de diseño, o ya sea o para habitar, ¿cierto? Con buenos estándares, porque podemos abrir esa conversación. Tú un poquito dijiste, hablemos de qué pasa con la madera y la aislación, ¿cierto? O la capacidad que tiene de respirar y de absorber, por ejemplo, a veces malos aires que hay. Entonces, la madera es un material vivo, respira, flexible, con el tema absorbe humedad, suelta humedad. Entonces, todo eso lo hace ser, yo creo que sumamente contemporáneo, por más que suene como extraño. Y la conexión con la naturaleza hoy día es tan necesaria en los jóvenes y la madera te entrega eso, esa como confortabilidad. Oye, súper interesante seguir conversando de esto. Siempre se quedan cortos los tiempos. Yo esto ya lo había advertido. Quiero cerrar haciéndote una pregunta a propósito de ustedes que son el Green Building Council, no específicamente algo relacionado con madera, y que tiene que ver con cómo las industrias se transforman y que a veces es una necesidad cuando se requiere avanzar más rápido en algunos desafíos que tenemos, pero al mismo tiempo tienes industrias que están súper bien estabilizadas y que hacen la pelea para que las cosas no cambien, para que sigamos con lo que tenemos, no nos movamos mucho, en vez de repente ver esto como nuevas oportunidades. ¿Cómo está eso en Chile? Yo decía, el mundo privado con el mundo público en general tiene una muy buena alianza en términos de desarrollo estratégico de productos sostenibles o de energía o de la transición energética, en fin. Pero quizás hay algunas industrias que están un poco más complejas, pero no lo sé en Chile. Cuéntame tú, María Fernanda, ¿cómo ha sido entrar en las empresas para saber si va a ser fácil seguir avanzando? Mira, en Chile pasa una cosa que yo la encuentro buenísima y que también desde la perspectiva de nosotros es un ejemplo para la región, pero que curiosamente, pese a todo lo que uno podría pensar, ha estado muy liderada por el sector público a través de Corfo. Está Corfo Bio Bio, por ejemplo, con todo lo que están haciendo, y de Corfo salieron programas como el Construye 2025, el Consejo de Construcción Industrializada, los centros tecnológicos para la innovación, digamos, como el CETEC, el CIPIX, que han ido pilotando además, digamos, en vivo y a escala real, distintas soluciones. Entonces te entregan data a través de tecnología, digamos, gemelos digitales, ¿cierto? Y otro tipo, modelaciones BIM, por ejemplo, y otro tipo de resultados, porque finalmente uno con el número se sensibiliza. O sea, es distinto, o sea, a ti te pueden contar muchas cosas, pero digamos, el número sensibiliza mucho la información cuando a ti te dicen, este es tu beneficio, tanto cuesta, tanto te demoras, digamos, en montarlo. Entonces, yo siento que ese liderazgo, digamos, de Corfo ha permeado en empresas de distinto tamaño y ha generado, digamos, que tú tengas desde empresas que son muy grandes, por ejemplo, en construcción de madera, un Arauco, ¿cierto? Un CMPC,
Chile y que colaboran con empresas medianas y pequeñas y básicamente lo que hacen es traccionar en materia, digamos, de sostenibilidad a empresas más chicas. Entonces creo que en Chile se da no solamente, digamos, esta unión colaborativa de cadena de valor, de tamaños de empresas, sino también intermaterialidad, si tú quieres llamar. O sea, este proyecto que yo les comentaba, digamos, el campus Santa Lucía, que es que lo está construyendo Territoria, este laboratorio vivo finalmente tiene participación de Corfo, tiene participación de Senamat, por ejemplo, como centro de investigación, y están potenciando un montón de empresas más chicas de cómo pueden sacar provecho y también pilotar todas sus soluciones. Tienes ahí un ejemplo súper virtuoso de cómo se dan en Chile en forma muy ejemplar, digamos, estos ejercicios de innovación entre sectores. Y qué buen dato lo que mencionas, porque somos buenos para criticar a los funcionarios públicos. Pero una cosa que funciona aquí en Chile bien y que funciona, por ejemplo, en Finlandia, que es que la innovación, hay instituciones como Corfo, por ejemplo, que funcionan muy bien aportando investigación para la innovación, por ejemplo, porque una empresa privada es muy difícil que pueda destinar muchos recursos a investigar, porque necesita rentabilidad. Ese trabajo conjunto entre el mundo público que aporta la investigación, por ejemplo, o los fondos para innovar, y las empresas privadas es una súper buena experiencia que sucede en Chile y que tenemos que cuidarla y potenciarla. Antes de despedirlos, les quiero contar. ¿Sabían que Generadoras de Chile desarrolló una herramienta única para medir el impacto social? A propósito de lo que tú contabas. Bueno, Generadoras de Chile lanzó un manual para sus empresas asociadas con el objetivo de promover herramientas para un mejor diseño, monitoreo y evaluación de los programas sociales que las empresas implementan en los territorios donde se insertan los proyectos. Y este manual es súper adaptable. Entonces, en generadoras.cl lo pueden encontrar cualquier empresa, cualquier iniciativa, cualquier organización, y pueden ver cómo adaptan eso a sus propios proyectos para medir el impacto social en los territorios. Así que dejamos ese dato por ahí, ya que ustedes conocen de hartos proyectos también que se están desarrollando y lo pueden compartir. Nicolás del Río, director de Arquitectura de la Universidad San Sebastián, sede de Santiago, y además director de la oficina de RAA del Río Asociados, que experto además en construcción en madera, y María Fernanda Aguirre, directora ejecutiva de Chile de Green Building Council, miembro del Comité de Sustentabilidad además del Colegio de Arquitectos de Chile. Muchas gracias a los dos por estar acá. Muchísimas gracias, Lucia. Muchas gracias a ti. Un gusto. Y quedamos abiertos a lo que quieran. Feliz. Plaza ADN. Conversaciones que dejan huella. Estamos de regreso en este segundo bloque de Plaza ADN. Les saludamos a quienes nos están escuchando a través de la radio ADN, a través de todas las señales de radio ADN. ¿Tú sabes que Radio ADN está en todas partes? Está en Rapa Nui. O sea, si usted quiere llegar a todo el país, Radio ADN. Y también a quienes nos están viendo a través de la señal de YouTube o quienes nos verán, porque la gracia de tener señal de YouTube es que después el capítulo que hay uno lo puede ver en otro momento, por ejemplo. Si está ocupado a las 9 de la mañana, tiene su partido de fútbol del hijo. Sí. ¿Quién opta por ir a las 9 de la mañana a jugar un partido de fútbol 1? ¿Por qué? No, sí, hay gente. Esa gente tiene una vida más sostenible. Yo creo que hay que aplaudir esa actitud. Más deportiva. No sé. Tú eres bien deportiva. Katy Miller, gerenta de Desarrollo de Acción Empresas, que llega siempre en bicicleta. ¿Cómo estás? Así es, muy bien, muy feliz con el clima nuevo aquí, con muy la bien. primavera. Y Víctor Caro, jefe de División de Información y Economía Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, y además de presidente de Comité Capital Natural, que es algo de lo que vamos a estar hablando porque tuvo su evento esta semana. Fue una semana maravillosa la semana pasada. Excelente, la semana antepasada. Antepasada, Sí, efectivamente. Es que se nos va el tiempo. Yo tengo un problema con el tiempo. Pasa muy rápido y con otras cosas también. Estamos en la edad de los problemas de la niebla mental. No vamos a ahondar ahí. Sí, todas esas cosas. Saludo a Nicolás, el invitado del bloque anterior, que en un momento hizo una pregunta. Por favor, no se enoje, Nicolás. Me empezó a responder, me dijo, ¿de qué me preguntaste? Sí, estamos todos en ese momento. Estamos todos en ese momento. En ese momento que la idea se nos va y bueno, qué sé yo. Pero para eso estamos aquí, para conversar amable y amistosamente sobre sostenibilidad. Yo le decía que esta semana a los auditores, cuando partió el programa, que han pasado muchas cosas en octubre relacionadas, muchos eventos. Entonces es un programa especial para aprender de las cosas que están pasando en materia de sostenibilidad. Pero antes de eso, ¿ustedes sabían quién fue la primera mujer que representó a Chile en la Asamblea General de las Naciones Unidas? Pero queremos colocar esta situación. Deberíamos saberlo. No, nadie debe saber. Antes de Michelle? ¿Quién había Antes de Michelle, muchas. 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 Gabriela Mistral. Gabriela Mistral. ¡Mira! ¿Cómo lo supiste? Y no es chilena. Claro. ¿Por qué tú sabes? Había Y visto la nosotros- foto. Igual he leído algo sobre Gabriela Mistral. Me interesa. Muy bien. De hecho, Gabriela Mistral Mira. fue en 1953
investida como representante de Chile en la Asamblea General de las Naciones Unidas y fue la primera mujer en chilena en representar al país en esa asamblea, desde donde por supuesto impulsó los derechos de las mujeres y de las niñas y niños, ¿no es cierto?, que tanto caracterizaron también su discurso y también su obra literaria. Bueno, ese es uno de los hitos que ustedes pueden conocer de la relación y la estrecha relación que ha tenido Naciones Unidas en sus 80 años y nuestro país en onuchile.cl. Probablemente han escuchado durante todas estas semanas en Radio Rock and Pop, en Radio Pudahuel y también aquí en la Radio ADN distintos hitos de estos 80 años, y es bien interesante porque descubrimos que desde un principio Chile tuvo un rol súper protagónico en la creación de la ONU. Así es que la invitación es a entrar a onuchile.cl y ahí conocer esos otros hitos. Qué orgullo para Chile, ¿no? Qué orgullo para Chile. Y qué poco, yo no lo... ¿Sabes qué? Lo saqué. No, Ay, qué ponte bueno. tú que me lo enseñaron en el colegio y no lo sabía, como que lo reencontré ahora, porque deben haberte lo enseñado en el colegio eso, ¿no es cierto? No sé. Bueno, no me acuerdo mucho. Bueno, no sé en qué estuviste en tu colegio. Ya, bueno, oye, eventos de sostenibilidad. De partida, el Comité de Capital Natural tuvo su semana también, ¿o no? Hace 2 semanas atrás, cuéntanos. Para la gente que se perdió aquel programa en el que tú contaste que era el Comité de Capital Natural, que tú diriges, además presides, ¿qué es y de qué se trató esta semana? Y ahí conversen ustedes nomás de lo bueno que estuvo esto, lo otro. Sí. Bueno, la Katy fue protagonista también de nuestra semana, digamos, ¿no? Fue una invitada agradecida para contar un poco lo que hacemos de esta acción. Pero mira, es interesante, ¿y por qué participó la Katy, entre otros? Porque el Comité de Capital Natural es una instancia que reúne al Ministerio de Hacienda, de Economía y Medio Ambiente. Y eso no es trivial porque, si te fijas, los dos primeros tienen que ver con la economía del país, ¿no? Y el Ministerio de Medio Ambiente que obviamente vela por la naturaleza y el bienestar de la naturaleza. Entonces, la pregunta es ¿cómo logramos un desarrollo económico que no se contradiga con la protección de la naturaleza? Y el Comité de Capital Natural, para esa tarea, trabaja además junto con el Banco Central de Chile, también otra institución muy importante, Claro. y CTCI, que es el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces, lo que nos permite una mirada a largo plazo a propósito de las políticas públicas. Ese es el desafío del comité. Adicionalmente a eso, el comité tiene una mesa público-privada, donde participa Acción Empresa, Katy particularmente, y muchas de nuestras empresas socias también. muchas empresas, que además están súper interesadas, cada día más. Bueno, ahí nos contará Katy qué es lo que piensan desde ese lado. Yo Eso. lo que veo es que están súper interesadas estas empresas. Confirmo. ¿Confirmas? Qué bueno. Y hace un par de semanas tuvimos una semana donde nos juntamos. El día lunes partimos con los funcionarios públicos, hicimos una actividad súper nutrida y en total como 50 funcionarios públicos interesados por este tema y que tienen capacidad de tomar decisiones dentro de los ministerios, que eso es importante porque no basta con tener la intención, sino que también hay que tener la capacidad de tomar decisiones. Luego nos pasamos al día jueves, que hicimos un evento abierto, súper interesante porque ahí logramos juntar al mundo público, privado, la sociedad civil, la academia, y hicimos el lanzamiento, además, un proyecto con la Universidad de Stanford, que ya se los cuento. Y el día viernes nos juntamos con este mismo grupo de Stanford, pero con la academia. Y eso lo hicimos en la Universidad Católica, en Clapes, que muy generosamente... Clapes UC, que muy generosamente nos han acompañado en el desarrollo de las actividades del Comité de Capital Natural. Y estuvimos discutiendo con la academia cómo las universidades chilenas pueden aportar al desarrollo de, en este caso, la economía amigable con el medio ambiente. Qué importante eso, porque en el bloque anterior destacábamos algunas cosas, porque mencionaban, por ejemplo, el rol que cumple Corfo en investigación o en aportar fondos para incentivar la innovación. Y eso es algo que tenemos que celebrar, como también la conjunción que hay de interés entre el sector público y el privado, que han visto que la sostenibilidad es una oportunidad para Chile. Totalmente. Y por otro lado, el respeto a la ciencia, porque ojo, eso no es algo que tengamos que dar por sentado hoy día. Menos Y en que nunca. Chile, Clapes UC, que es el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, donde está lleno de economistas, está, por ejemplo, lo preside o lo dirige Felipe Larraín, Así que es el ex ministro de Hacienda de Sebastián Piñera. O sea, podrían representar sectores muy opuestos, sin embargo, estamos viendo en esa conversación que todos
se unen para poder darle oportunidades a Chile a partir Sí. de esto. Yo ahí quería destacar algo que Victoria mencionó. Yo encuentro que como en ese evento de Capital Natural lo que encontré especialmente destacable justamente era como esa conversación entre los diferentes actores. A mí en el panel que me tocó estaba representada la universidad y que miraba, como que daba una mirada que yo creo que también muchas veces se queda un poco en el, como desaparecido o como medio escondido, y que decía también cuáles son los beneficios de la naturaleza de los servicios ecosistémicos para la salud de las personas, para el bienestar de las comunidades, que es como lo último que muchas veces miramos. Miramos los impactos ambientales, por supuesto, pero no necesariamente qué efectos tiene eso sobre la salud física y también mental de las personas que viven ahí. Y los otros que me tocaron justamente era de The Nature Conservancy, que es una organización de la sociedad civil, una fundación que trabaja hace muchos años, que tiene mucha práctica, mucha experiencia en el territorio mismo. Y por otro lado también había un representante del BID que moderaba el panel. El Banco Interamericano del Desarrollo. Exactamente. Que es cuando hemos hablado que incluso el mundo de las finanzas a nivel internacional está preocupado de que los proyectos sean sostenibles. Bueno, ahí está, yo creo que ahí está la clave, justamente. Por eso estamos hablando también de capital natural, y por eso también para nosotros y para el sector público igualmente es tan importante involucrar la industria financiera en eso. Los seguros, por un lado, porque tienen riesgos concretos que cubrir, y la banca, porque tiene que asociar en algún momento los créditos que dan, las inversiones que dan en los proyectos de adaptación o también de protección a la naturaleza con esas condiciones, con esos impactos. Claro, el Banco Interamericano de ambientales y Desarrollo, sociales. que realizó su gran cumbre aquí en Chile a principios de año. Yo me acuerdo que entrevisté precisamente porque el tema, habían dos temas que a mí me llamó la atención, que en el mundo de las finanzas, donde están, o sea, prestan mucha plata a grandes empresas como también a países. A países, sobre todo. Para financiar grandes proyectos. Y uno dice, bueno, el mundo de las finanzas como que se preocupa solo de una rentabilidad y como que el mundo de la sostenibilidad es una cosa hippie ecológica, y ya no es así, para nada. Y ellos decían, yo quiero que ustedes se imaginen, por ejemplo, que nosotros prestáramos para hacer una construcción, una inversión en un puente, en un lugar que se va a inundar. Claro. O sea, es una inversión que no va a durar, Exacto. que no va a tener. Exacto. Entonces, por eso es tan importante preocuparse. Y hablaban del porcentaje de plata que pierden los países por no tener infraestructura o proyectos que mitiguen los efectos del cambio climático. O sea, cuando hablamos de la incorporación de la ciencia en las políticas públicas, lo importante que es respetarla tiene que ver con eso. La gente no se da cuenta, pero no solamente daña su bienestar, y la gente tiene que emigrar porque su pueblo se le inundó o sufre catástrofe o hay tragedia, sino que además los países pierden recursos y se empobrecen cuando no están atentos a estos desafíos. Totalmente. Mira, hay unos datos que son súper relevantes al tenerlo a la vista. Fíjate que en las primeras 2 décadas de este siglo, según estudios también internacionales, se han generado más de 11.000 fenómenos extremos en la naturaleza, ¿no? O sea, que están fuera de lo normal, a propósito del cambio climático. Eso le ha costado la vida a más de 470.000 personas. Más de 470.000 personas muertas por efecto del cambio climático. No, y te refieres, me imagino, a por efecto de estos fenómenos climáticos extremos. Extremos, exacto. Porque no estamos contando la gente que muere por problemas respiratorios en ciudades contaminadas. No, estamos hablando de eventos fuera De de tragedias. tragedias, ¿no? Claro. ¿no? O sea, cosas, inundaciones, de esa Claro, naturaleza. Aviones, Y marejadas, el costo estimado es de 2,7 billones de dólares. Imagínate, o sea, lo más importante son las personas, por cierto. Pero además esto significa un costo muy alto para la economía mundial. El hecho de no anticiparse a los problemas que puede generar el cambio climático es un dato relevantísimo. Y porque además la economía mundial o la economía de los países, cuando nosotros decimos Producto Interno Bruto, estamos hablando de la plata que queda, por ejemplo, para mejorar la salud. La plata que queda para hacer la inversión pública, para construir carreteras, para conectar caminos, para construir Educación. viviendas, tener educación. O sea, esa es la plata que se pierde si es que efectivamente nos seguimos avanzando más rápido. ¿Qué más destacarías tú del evento, Sí, Katy? mira, yo creo que hay un tema que a mí siempre me llama la atención, como que en las empresas hay harto avance respecto a la mitigación, ¿ya? Y nosotros hacemos un estudio todos los años con las empresas socias y como en el último, que tampoco es representante de todo el sector privado de Chile, pero sí como que yo creo que es un dato interesante dentro del grupo más avanzado de las empresas. Casi un 60% de las empresas que encuestamos tienen un plan y metas para ser carbono neutro para el 2050.
2050. O sea, súper alineado con la estrategia país. Un 31% solamente se ha puesto metas ambientales que contribuyan de cierto modo a proteger o a recuperar la biodiversidad y la naturaleza. Y solamente un 25% ha tenido alguna participación o ha ejecutado un estudio de adaptación. Y ahí está justamente el mayor riesgo, porque cuando tú te basas en datos del pasado sin tomar en consideración las proyecciones climáticas en cuanto a lluvia, temperatura, etcétera, no haces las medidas, no tomas en consideración el costo de no hacer nada, porque ese costo existe, y por ende, como justamente tienes esas pérdidas que tú mencionaste antes, no solamente a nivel país, sino también a nivel empresa. Estás en una situación de riesgo más alta. De riesgo y también de pérdidas así financieras muy duras. Bueno, por eso que no es trivial lo que tú decías de la Corfo. Por ejemplo, la Corfo fue parte de esta semana. El día lunes ellos presentaron, fíjate que dentro de la estrategia de sostenibilidad de la Corfo, ellos incorporaron el concepto de capital natural, ¿no? Y eso en la práctica significa que colocan no solo voluntad, diseño de política y programas, sino que además colocan financiamiento para el desarrollo de programas. Y eso creemos que está ya hoy día el 2025, pero está proyectado el 2026 y 2027, una inversión importante por parte de la Corfo en estas materias, donde el paso número 1, y eso me encantó de su estrategia, el paso número 1 es la difusión y capacitación en el mundo empresarial, ¿no? O sea, decir, mira, esto es, por todo lo que está diciendo la Katy, esto es importante por estas razones. Y en la medida que seamos capaces de tener medidas de adaptación y mitigación de los impactos del cambio climático, vamos a ser capaces entonces de tener economías más resilientes, es el concepto que se usa, pero en el fondo que tiene que ver con esa capacidad de estar mejor preparados, ¿no? Y ahí yo creo que hay una decisión que se complementa con otras políticas públicas. También en la semana del Capital Natural, participó el Senatur, el Servicio Nacional de Turismo, la subsecretaría, de hecho. Verónica... Ella presentó, la subsecretaria presentó. Y Prado, ¿no? Oye, perdón, que estoy con problemas de memoria mal. Verónica Prado, ¿no? Como la subsecretaria. Me colocan Oye, pero es que además es amiga. Pardo, eso. Prado, pero cacha el... Menos mal. Una no es Prado, no es... No. ¿Pero qué es? Pero es tan distinto ya, ok. Sí, no, Verónica Pardo, la subsecretaria Verónica Pardo, le mandamos salud. Hace 80 años una cosa, pero... Gabriela Mistral, por favor. No confundamos, por favor. Verónica Pardo, que ha hecho un gran trabajo en el turismo. O sea, los números del turismo han crecido. Son espectaculares. Bueno, ganamos a estos los premios, Óscares. Además, Premios. Bueno, ella nos contaba cómo dentro de la estrategia de sostenibilidad de la Subsecretaría de Turismo, incorpora el concepto de capital natural, pero además cómo la naturaleza presta servicios ecosistémicos al turismo, ¿no? Que eso hemos hablado, los servicios ecosistémicos. En este caso, por ejemplo, la belleza escénica, ¿no? O sea, la gente está dispuesta a pagar, ¿por qué? Por ir a ver, por ejemplo, a Torres del Paine, ¿no? Entonces, o ir a un parque nacional. Entonces, esa disponibilidad a pagar de las personas tiene un valor. Y ese valor hay que considerarlo al momento de tomar decisiones, por ejemplo, de inversión en los parques nacionales o en algunas áreas de exclusión del uso productivo, por ejemplo. O servicios como bienestar, salud mental. También, de hecho, hoy día lo hemos conversado, este tema de los baños de bosque, ¿no? Total. Yo creo que eso a propósito necesito invitar a la gente de Campus Naturaleza de la Universidad de Concepción para hablar de eso. Sí, hablé con ellos, dijeron que sí. Ah, qué bueno, Sí, excelente. sí. Es bien interesante porque en el fondo es, claro, cómo la naturaleza te envuelve, ¿no? Cómo la naturaleza es capaz de abrazarte con su tranquilidad y te da paz emocional también. O lo que hablábamos en el bloque anterior también, pues si vamos a promover la construcción en madera, porque es más sostenible y porque genera mayor bienestar también de distinto tipo, se disminuyen emisiones de carbono, tiene mayor aislación, menos gasto energético, qué sé yo. Claro. Entonces eso también es un servicio ecosistémico, me imagino. No, justo no la chunté. No la No aprendí tanto. pero casi. Justo no, pero los bosques... Pero eso es no una estrategia lejos más sostenible. No, sí, ya no me la... Pero los servicios tiempo ecosistémicos no incluyen hacer cuidado a los bosques. Lo que pasa es que el Estoy capital natural se estoy compone estoy de... aprendiendo, ¿ya? Se compone de los activos, en este caso la madera, por ejemplo. A eso me refiero. Y los servicios ecosistémicos. Ah, ya, por ok. ejemplo, Sí, la es que no- purificación del agua, de los Exacto. bosques. Ya, O sea, ok. un árbol... Limpieza del agua, Claro, un la árbol te retención del presta agua. servicio ecosistémico porque captura carbono y limpia el agua de un río, pero además te entrega recursos como la madera para la construcción sostenible. Ah, muy bien, ya. Si no tan perdida no No, estoy. no, no. Me saqué un 5-5 en la prueba. Más o menos. Ya, les quiero decir algo. Ariel se acabó el programa. No po. puede ser, No, pero si sí, llevamos tan nada. rápido. Entonces, llevamos como 18 minutos Pero hablando. no hablamos nada de Carbon Forum. No, ya, hablemos de Carbon Forum rápidamente. Ya, Katy. Súper importante. El Carbon Forum era otro evento en la misma semana y básicamente como
explora diferentes visiones y también ambiciones en torno al mercado de carbono. Y ahí yo quiero hacer una distinción que quizás no todo el mundo tiene claro, yo no lo tenía tan claro hace un par de semanas atrás y yo creo que es súper importante, que tiene que ver como con cuál es el precio justo del carbono, o sea, cuál debiera ser el precio del carbono. Y ahí yo creo que hay un tema que hay que rescatar mucho, que la nueva NDC, la Contribución Nacionalmente Determinado, establece un precio social del carbono en torno a $70, creo que es 71,1. 71,1, 71,2. ¿Pero ¿Y qué? qué es eso? La tonelada de carbono. Exactamente. Eso es la estimación en dinero del daño económico y social de una tonelada de CO2 equivalente. Entonces es súper importante porque te permite en las inversiones de largo plazo, sobre todo en ese caso de la política pública, pero también para las empresas, estimar cuál es realmente el costo que tiene esa emisión y que es mucho más alto que el costo que tiene habitualmente una tonelada CO2 equivalente en el mercado, como por diferentes bonds o proyectos. Bueno, es uno de los desafíos que tiene el impuesto verde, que el impuesto exactamente a una tonelada de carbón. ¿Cuánto cobra Chile a las empresas? $5. ¿Cuánto cuesta socialmente? $71. ¿Y cómo se midió eso? Lo que pasa es que cuando se establece la ley, que esto fue la discusión fue antes del 2014, la ley se establece en el 2014 y en ese momento el precio social del carbón era $5. Entonces se dijo, vamos a colocar un impuesto que logre mitigar el efecto del carbón. Entonces homologamos privadamente a lo que socialmente costaba el carbón. Pero eso en los últimos 10 años, 11 años, ha crecido exponencialmente porque el cálculo, además el cálculo estandarizado, que en el caso de Chile lo hace el Ministerio de Desarrollo Social con colaboración de la CEPAL, ¿no? Hay que ahí dar un crédito a la CEPAL también, a Jimmy Ferreira, que es lo que lo hace. Y la intención de esto es decir, bueno, si efectivamente un costo social de una tonelada son 70, las empresas dicen pagar 70 para poder con esa plata compensar el daño que generan. Ahora, ¿daño en qué sentido? Por ejemplo, la salud de las personas. O sea, ¿cuánto cuesta la vida de las personas? Es un temazo, ¿no? Y ahí hay diferentes estimaciones y finalmente se llega a ese precio que, dependiendo del país, este es un promedio porque no da lo mismo una tonelada puesta en Magallanes que una tonelada puesta en el centro de Santiago, ¿no? ¿Por qué? Porque el impacto que tiene una tonelada es que tú tienes que medir dos cosas. Uno son los gases de efecto invernadero, que son los gases globales, ¿verdad? Y eso da lo mismo si tú estás en China o en Chile. Finalmente va a la atmósfera y daña el medio ambiente global. Y otros son los contaminantes locales, que también cuando tú emites gases de efecto invernadero, emites contaminantes locales. Los contaminantes locales dañan a las personas que están en su entorno directo, que es lo que pasa, por ejemplo, con las zonas hoy día en transición ecológica. ¿Y por qué sería distinto en Magallanes? Porque es más gente, depende de la cantidad de gente que está alrededor de la fuente de emisión. Ah, perfecto. Como espacios más densos, con más densidad habitacional, poblacional. Directamente, eso. Perfecto, ya. Oye, yo quiero saber, yo no entiendo nada del tema del carbono y necesito saber más. Quiero mencionar que en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, esa es la CEPAL, que es un organismo internacional que ayuda con asesoría técnica, por ejemplo, precisamente para sacar estas informaciones. A propósito de colaboración, lo menciono porque me gusta mucho que contemos que estas son experiencias que nos permiten avanzar en la medida que colaboramos. No solamente se ha mencionado en este bloque la academia colaborando, por ejemplo, la Universidad Alto en el primer bloque, con las universidades de Latinoamérica, mundo público y mundo privado, Corfo con las empresas, o Capital Natural, también una institución que tiene en su trabajo la conversación en los sentados en la mesa público y privado, la sociedad civil en los eventos, y organismos internacionales también cooperando, porque sin la cooperación sería muy difícil poder avanzar. Oye, ahí tengo que complementar algo último, porque justamente de eso me preguntaron en el Carbon Forum. ¿Cómo se están preparando las empresas justamente como en ese contexto para la COP30? Y ahí yo creo que la colaboración también es súper importante. Tenemos esa alianza Unidos por la Acción Climática. ¿Por qué se tienen que preparar las empresas para la COP30? Porque es una oportunidad excelente, A, para alinear las estrategias de las empresas con el marco internacional, B, para conocer
también experiencias de otros países, de empresas que están activos en otras partes y sobre todo en temas de soluciones basadas en la naturaleza, donde yo creo que en Chile todavía tenemos harta necesidad de aprender y también de entender un poco más del contexto global y empaparse con esas negociaciones, porque uno puede decir, cada COP tiene una huella de carbono bien importante, porque mucha gente viaja ahí en general en avión, entonces como siempre genera esa ambigüedad, pero por lo que yo he podido ver realmente como le da un empujón no solamente a nivel de negociaciones internacionales, sino también de concientizar los equipos directivos de las empresas que realmente eso es el tema del futuro y eso es lo que les va a asegurar también su competitividad en largo plazo. Solo para dejar una idea instalada respecto al Carbon Forum, el año pasado asistieron más de 800 personas, en esta edición más de 1000 personas. O sea, este es un evento que reúne a distintos organismos públicos, privados, sociedad civil y la academia para discutir sobre el futuro del mercado del carbón en Chile. Y eso demuestra, una vez más, como tú siempre lo dices, y hasta en este programa lo resaltamos, que la colaboración es fundamental porque esto no es un problema de todos y por tanto la solución tiene que venir de todos lados. Y es importante una oportunidad para las empresas y me encanta esta idea de que las empresas se preparan para ir a mostrar qué están haciendo en materia de sostenibilidad. Totalmente. Porque es una oportunidad para ellas en otros mercados a nivel internacional donde las regulaciones además se están poniendo también más estrictas en esta línea. A propósito, Recifast. Si tu empresa tiene que cumplir con la ley REP o quiere colaborar con su comunidad en la disminución de la basura que llega a los vertederos o al océano, pero no sabe cómo, en el fondo, si quieres avanzar en circularidad económica, por ejemplo, necesitas a Recifast, que es una empresa de soluciones sostenibles en el manejo de residuos y logística. Comprometida con el cuidado del medio ambiente, recifast.com. Ahí encuentran toda la información y además está el RepTrack. Esto que estuvo en La Pampilla causó furor porque pudieron mostrar cómo efectivamente funciona el reciclaje para que la gente confíe en el reciclaje, porque el RepTrack es un camión gigante donde el proceso del reciclaje y compactación de los residuos se produce ahí mismo, así que una muy bonita experiencia que se puede replicar en otros festivales y la gente lleva sus cosas y ve ahí mismo cómo se están compactando para el reciclaje los productos separados. Así que gran experiencia la de La Pampilla, felicitaciones a Recifast también, que los esperamos tener aquí en el programa pronto para que conversen de esa experiencia y lo que tiene que ver también con el mundo del reciclaje, que es otro mundo que también tiene sus desafíos. Muchas gracias, Katy Miller, gerente de desarrollo de Acción Empresas. El dato de Acción Empresas también lo damos siempre para aquellas empresas que quieran avanzar en asesoría, en sostenibilidad. ¿Te parece? Me parece que fantástico. Los esperamos con los brazos abiertos. Y Víctor Caro, jefe de División de Información y Economía Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y presidente del Comité de Capital Natural. Muchas gracias, como siempre, por todo lo que nos enseñan, que es tan importante aprender para que esa conversación no se distancie tanto de la gente común como uno. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a ustedes que nos acompañaron a este nuevo programa de Plaza ADN. Nos encontramos en otro momento en la plaza. Muchas gracias. Recifast, manejo de residuos y logística sostenible y generadoras de Chile, energía segura que transforma vidas. Presentaron Tu Plaza ADN. Nos vamos, pero tú te quedas. Te quedas con datos, historias y el buen ánimo que deja compartir una buena conversación. Ideas que inspiran para mejorar nuestras vidas hoy, cuidando el mañana. Cada sábado a las 9 de la mañana, junto a Lucía López, nos encontramos en Tu Plaza ADN.